Dios les bendiga, hermanos. ¿Están despiertos? ¿Desayunaron hoy? No, yo no desayuné hoy. Yo no puedo desayunar cuando predico porque siento que la comida se me queda acá arriba. Como pueden ver, pues, nuestra hermana Alejandra no está con nosotros. Ella regresó de un viaje a Londres el viernes en la noche y ella me dice que ella sospecha que tiene COVID. No sé si lo tenga o no, no hemos hecho una prueba, pero se siente con esos síntomas. Así que oren mucho por ella. Sí disfrutó su viaje porque aunque era de trabajo, terminó dando una presentación de 1 hora en 10 minutos y el segundo cliente que iban a visitar estaba de vacaciones, así que ella le tocó pasear por Londres bastante. Así que sí disfrutó el viaje. Pero pues oren por ella y también pues oren por varios hermanos. Nuestro hermano Pastor Luis Rodríguez no está porque Stephanie también no se siente bien. Así que hay varias personas que necesitan oración. Recuérdenlo cuando oren en sus casas. Solo quiero tomarle 2 o 3 minutos hoy. No recuerdo en cuál aniversario fue, pero uno de nuestros aniversarios, Alejandra y yo, sí, de nuestra boda, Alejandra y yo celebramos tomándonos un viaje a Montreal, Canadá. En Montreal nosotros visitamos varias catedrales muy hermosas. Me gustan ver las catedrales cuando viajo porque es impresionante para mí cómo estos arquitectos y cómo estos trabajadores pudieron hacer unas obras tan elaboradas sin tener el beneficio de los equipos modernos. Entonces, la primera catedral que vimos es el Oratorio de San José de Monte Real, no Montreal, de Monte Real. Esa foto ahí. No tienen que subir todas esas escaleras para llegar allá arriba. Fue construido entre 1924 hasta 1966. El constructor no terminó de ver la obra. Él la empezó, pero no la acabó porque se murió en el tiempo que se estaba construyendo. Y es una catedral que está dedicada al reconocimiento de José, el papá de Jesús. Por eso se llama el Oratorio de San José. Es dedicada a José, el papá de Jesús. También fuimos a la Basílica de Notre Dame, ese edificio que se veía a la derecha. Esa basílica, en 1978, año muy lindo, fue el año que yo nací. Luciano Pavarotti celebró un concierto de navideño en esa catedral. Y también en 1994, Celine Dion se casó en esa catedral con René Angelil. También en esa catedral hacen un evento que se llama Aura, donde alumbran la catedral con láser, con luces láser, ponen música y coordinan la música con las luces. Es una cosa espectacular. Si usted puede ir a Montreal y ir a la Basílica de Notre Dame y ver ese programa de Aura, no Aurora, Aura, es impresionante. Y aunque yo disfruté ver las luces y Alejandra también, como que había una pregunta que venía a nuestra mente. ¿Dónde quedó el propósito original de esa catedral? ¿Dónde está la alabanza al Señor? ¿Dónde están los feligreses que se reunían a celebrar en esas catedrales? Salió un artículo en el 2023 en varias agencias de noticias
donde se estaba hablando de cómo en Europa las catedrales están siendo transformadas en edificios con otros propósitos. Next picture. Algunos los convierten en hoteles. Otros en gimnasios. Mira esa vista al fondo y cómo esas paredes alrededor dañan lo que hay ahí. No solo eso, algunas las convierten en cervecerías. También en, no sé si es peor, pero igual de feo, en discotecas. En discotecas. El artículo resaltó una ciudad en Bélgica donde el alcalde tiene como meta, o tenía, porque fue del 23, tenía como meta darle propósito nuevo a unos 350 catedrales y templos en una ciudad. 350 catedrales y templos, él quería cambiarle el uso. El artículo también mencionó que en el 2018 se había hecho una encuesta en Bélgica donde el 83% de los habitantes dijeron que fueron criados cristianos, pero solo el 55% todavía se consideraba religioso y el 10% asistía regularmente a una iglesia. ¿Cómo puede ser posible que donde nació el protestantismo, donde nació lo que nosotros hoy conocemos como iglesia, donde estaba Martín Lutero, Calvin, estaba Martin Bucer, todos esos hombres que con tanto empeño y con tanta con tanto empeño se dedicaron a crecer el evangelio y a darle el propósito correcto a la iglesia. Y ahora en Europa vemos que el evangelio casi ni existe. Casi ni existe. ¿Qué fue lo que pasó con esas iglesias? ¿Qué pasó con esos templos? ¿Qué pasó con las personas que asistían a esos lugares? Puede ser que hayan perdido su identidad. Se olvidaron de lo que era importante. Se olvidaron de lo que estaban supuestos a estar haciendo. Y yo no estoy hablando de programas o actividades o cultos especiales o servicios especiales. Estoy hablando de lo que es la esencia de una iglesia. Y una iglesia firme. Estas iglesias no se mantuvieron firmes en su fe. Ahora, en el libro de Tesalonicenses, y para los que han estado viniendo a la clase de los viernes, quizá algo de esto sea un poquito de un repaso. Pero cuando el pastor nos estaba dando esta clase, a mí me impresionó mucho de la manera que Pablo habló de esta congregación y yo decidí que era algo que yo quería compartir con toda la congregación. En el libro de Tesalonicenses encontramos una iglesia que desde temprano en su existencia entendió lo que era estar firme en su fe. Tesalónica, donde se estableció esa iglesia, era la capital de una región de Macedonia. Actualmente lo que es Turquía, Turkey. Era una ciudad portuaria, it was a port city, una ciudad portuaria que conectaba Europa y Asia Menor que es el Medio Oriente, y Turquía y Europa pues que está al oeste. Tenía una población muy diversa porque muchos comerciantes viajaban por ahí. Gozaba de una fuerza económica y estable y vivía un gran número de judíos dentro de esa población. Podemos saber eso porque había una sinagoga en Tesalónica. Pablo estableció esta iglesia mientras estaba en su segundo viaje, después de haber sufrido con Silas
el azotamiento, los azotes, el encarcelamiento. Oraron y cantaron himnos y se abrieron las cárceles. Después de esa experiencia fue que llegó a Tesalónica y estableció esta iglesia. Y por 3 semanas nos dice la Biblia que él estuvo predicando en la sinagoga y que muchos griegos y judíos se convirtieron. Pero en algún momento dado se levantó una turba en contra de Pablo porque él estaba predicando a un rey que no era el César. Y se llamaba Jesús, ese rey. Si usted quiere leer la historia completa de cómo fue que Pablo estableció esta iglesia, lo puede encontrar en Hechos capítulo 17. Eso se lo dejo de tarea. Pero yo quiero resaltar aquí, en los primeros versículos del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, 6 cosas que esta iglesia tenía que la hacía una iglesia firme. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 8. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Ok? Los primeros 3 puntos van juntos, así que voy a leer el verso completo. Están en un versículo. Es el versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, número 1, de la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Número 3, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1, había acción en su fe. Había acción en su fe. Santiago 2, 14 al 17 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Nosotros podemos decir que tenemos mucha fe como iglesia. Estamos hablando de los puntos que hacen una iglesia firme. Nosotros podemos hablar de que tenemos fe. Pero si nosotros no ponemos en acción esas palabras, entonces nuestra fe no está siendo efectiva. Como dice aquí, ¿cómo entonces yo puedo ver a un hermano que está en necesidad y decirle: oro por ti, que el Señor te ayude? Aquí mismo yo he sido testigo de cómo el Señor
ha obrado para bendecir a personas. Había una señora que estuvo viniendo por un tiempo a la iglesia. Era madre soltera. Ella llegó aquí un día, porque ella nos los dijo a nosotros. Llegó un día aquí con sus últimos $40 en el bolsillo. Estaba batallando si los daban la ofrenda o si no. Y esa era su lucha y su pelea. Decidió que los iba a dar. Ese mismo día, cuando agarró su suéter para irse de la iglesia, encontró un sobre dentro de su suéter. Alguien había puesto un sobre de los nuestros que dice ahí para qué se está utilizando todo eso. Sobre de los nuestros con $40 dentro de su abrigo sin que ella se diera cuenta, porque hasta la fecha no sabemos quién fue que se lo dio. Pero ella nos confesó eso a nosotros, a mí y a Alejandra. ¿Okay? La persona que puso ese sobre no simplemente se quedó con su fe en palabras, sino que puso su fe en marcha. Hizo obras. Y no estamos diciendo que nosotros nos ganamos la salvación por lo que hacemos. No, la salvación Dios nos la da, es gratuita. Lo que tenemos que hacer es aceptar el regalo. Pero la consecuencia del impacto que esa salvación hace en nuestros corazones y en nuestras vidas nos tiene que obligar a tomar acción y hacer obras para bendecir a otros y especialmente bendecir a la iglesia del Señor. Un comentarista, Gene Green, escribió un libro de los Tesalonicenses y él dice que era muy probable que por toda esa región de Macedonia donde estaba Tesalónica, ella enviaba ofrendas a todas las iglesias que estaban a su alrededor. Recuerden, Tesalónica era una ciudad puerto, tenía mucho dinero y era pudiente. Esa área, ellos tenían dinero. Las finanzas no eran un problema para ellos. Entonces, de la manera que Pablo describe esta congregación, no me es extraño que este comentarista escribe que era muy probable que ellos económicamente ayudaban a todas las iglesias que estaban alrededor. Ahora, no solamente nuestra fe se muestra con dinero. No quiero que piensen que eso es lo que estoy diciendo. Porque nuestra fe también se muestra en lo que nosotros hacemos en la congregación y cómo nosotros servimos a otros. A veces nosotros estamos buscando voluntarios para un sinnúmero de ministerios en nuestra congregación, ¿verdad? Y quizá usted siente que el Señor le dice, pues ayuda en esto o ayuda en lo otro, pero usted se siente incapaz o dice, no, es que yo nunca he hecho eso, es que yo no sé. Ponga su fe en obra y diga al pastor, yo quiero ayudar en tal cosa. Ok, vamos a enseñarte lo que hay que hacer y te ponemos a ayudar. No dejes ese deseo, no dejes ese pensamiento ahí ignorado porque nuestra fe la tenemos que poner a marchar. Y nosotros tenemos un sinnúmero de ministerios aquí. Nosotros tenemos el ESL, que el ESL siempre está anunciando que necesita voluntarios, ¿verdad? ESL, Iglesia del Niño, Educación Cristiana, las mujeres, los jóvenes, los hombres. ¿Necesitamos ayuda a los hombres? Claro que sí. Celebración, traducción, lo sugieres. Aquí no me diga que usted no tiene dónde trabajar, porque aquí nosotros tenemos un montón de lugares donde usted puede servir. Pero usted tiene que poner su fe en acción. Su fe en acción. Número 2, trabajan con amor. Trabajan por amor. El versículo decía, la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Primera de Corintios 13, los primeros 3 versículos nos dicen, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar abrazado con amor. Tiene que estar abrazado con amor. Piense en la última vez que usted sirvió aquí. Y quizás no tiene que pensar muy lejos porque acabamos de tener VBS hace unas semanas y eso era un equipo enorme para trabajar en VBS. Así que piense en la última vez que usted sirvió aquí a alguien en esta congregación. ¿Lo hizo con amor? ¿Lo hizo con amor? ¿Lo hizo con murmuros? ¿Lo hizo con quejas? ¿Lo hizo diciendo o pensando, este no se merece que yo le ayude? Yo estoy seguro que ninguna de esas opciones, solamente la de que lo hicimos con amor. Y yo no estoy diciendo que es fácil bregar con gente, porque no lo es. No es fácil bregar con gente fuera de la iglesia y no es fácil bregar con gente dentro de la iglesia. No es fácil. Pero ¿le fue fácil a Jesús dejar su trono y venir aquí a morir por amor? Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor. Por amor. Otro versículo que no incluí. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Tenemos que tener amor. Amor para nuestro prójimo. Amor. Cuando nosotros nos acerquemos a alguien, en vez de mirar lo que estamos viendo físicamente, tratemos de mirar lo que está dentro de aquí. Porque una persona puede demostrarse estar enojada y lo que está es triste. Una persona puede mostrarse estar deprimido y lo que está es preocupado por algo. Una persona puede mostrarse distraído delante de ti y lo que está es pensando en una cosa que le sucedió, o preocupado por un hermano, o preocupado por una situación que está viviendo. No juzguemos lo que estamos viendo afuera. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para entender en qué se está encontrando mi hermano y mi hermana antes de nosotros comentar o decir o hablar algo. Tratemos a cada una de las personas que nos encontramos cada día, los tratemos con amor. Amor. Porque ninguna de las otras cosas, vale, nosotros, ahí los versículos lo dicen muy claro. Nosotros podemos hacer de todo en este mundo. Y si no lo hacemos con amor, es como si no hubiéramos hecho nada. Como si no hubiéramos hecho nada. Esos símbolos suenan muy bien, ¿verdad? Cuando uno los toca y le da un golpecito donde debe, suenan exquisitos, diría un tío mío. Pero si uno de esos símbolos se rompe y tú le das el mismo golpe, ¿suena tan exquisito como antes? No. Produce un ruido desagradable. Produce un ruido desagradable. Cuando nosotros hacemos las cosas sin amor, produce un ruido desagradable. Trabajan con amor. Tercer punto de una iglesia firme. Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Constancia en la esperanza. Esto quiere decir que su esperanza o su fe en Jesús estaba firme, que no se movía bajo ninguna circunstancia. Ya les mencioné anteriormente que Pablo se levantó una turba en contra de Pablo porque estaba predicando en Tesalónica. Pues si usted lee el capítulo 17 de Hechos, se va a dar cuenta que Pablo tuvo que salir corriendo de Tesalónica, tuvo que huir, porque si no lo hubieran apedreado, quizás lo hubieran hasta matado. Tuvo que salir corriendo de ahí. Y bajo esas circunstancias de ataque y de adversidad y de tribulación, fue que se estableció esa iglesia en Tesalónica. Pero ellos habían entendido el mensaje de Pablo. Y en un versículo, en el siguiente capítulo, Pablo dice, ustedes recibieron mis palabras no como si fueran mías, sino como si fueran palabras directamente de Dios. Y al ellos recibir esas palabras de Pablo como si fueran directamente de Dios, ellos se aferraron a esas cosas, ellos se aferraron al evangelio, se agarraron de Jesús y no lo iban a soltar ni en las curvas, como dicen. No lo iban a soltar por ninguna razón. Así debe ser nuestra fe y así debe ser nuestra esperanza en el Señor. No lo podemos soltar para nada. Van a venir circunstancias, van a venir tribulaciones, Jesús nos lo prometió, pero no podemos dejar que eso nos quite nuestra esperanza en el Señor. Romanos 5, 1 al 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Y qué sucede con la esperanza? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza en Jesús no avergüenza. Pon tu esperanza en tu 401k, te va a avergonzar. Pon tu esperanza en tu trabajo, te va a avergonzar. Pon tu esperanza en tu dinero, te va a avergonzar. Pon tu esperanza en tus títulos, vas a quedar en vergüenza. Pon tu esperanza en tus conocimientos, en tus logros, en cualquier otra cosa que no sea Jesús y vas a quedar avergonzado. Nuestra esperanza únicamente debe estar puesta en Jesús. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿A cuántos aquí Jesús le ha fallado ya? Levanten la mano. Que Jesús te defraudó. Jesús te hizo daño. Jesús te prometió algo y no te lo cumplió. Yo no estoy hablando de la iglesia. La iglesia te puede defraudar, la iglesia te puede maltratar, la iglesia está llena de personas humanas. Así somos. Pero Jesús es fiel y siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Así que mantengamos nuestra esperanza puesta solamente en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Punto número 4, iglesia firme. Son imitadores del Señor. Versículo 6 de Tesalonicenses dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hay unos anuncios que me gustan mucho. Son de la compañía Progressive.
Ustedes saben cuáles son. Son los que dicen, nosotros no te podemos garantizar o ayudar a no convertirte en tus padres, pero sí te podemos ayudar a ahorrar dinero juntando tu póliza de carro y de tu casa. Y hay un sinnúmero de ellos y todos me encantan porque tarde o temprano uno termina haciendo las cosas que uno vio en sus padres. It's just fact of life. Right? Hay dichos que dicen tal palo, tal astilla. En inglés, the apple doesn't fall too far from the tree. ¿Verdad? Todo eso. Nosotros en algo vamos a imitar a nuestros padres. Y a veces yo hago muecas o yo muevo la cara de cierta forma y Alejandra me dice, no hagas eso, que te parece a tu papá. Sorry. I can't do nothing about it. No puedo hacer nada sobre eso, ¿verdad? Y el asunto está en que eso es una verdad porque nosotros aprendemos bien de lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos de nuestros padres es lo que nosotros aprendemos, right? Pues yo ayer venía con los nenes a traerlos al evento con los jóvenes. Venía con Mateo y Daniel. Y como de costumbre veníamos un poquito tarde. Y yo empecé a decirles, hoy yo quiero que ustedes hagan lo que les digo y no lo que yo hago. Lo que un padre nunca está supuesto a decirle a sus hijos, right? Do what I say, not what I do. Yo le dije, en esta lección, yo quiero que ustedes, por favor, ignoren lo que yo hago y hagan lo que les digo. Por favor, no lleguen tarde a los sitios. No hagan costumbre de llegar tarde. Y rápido Daniel, que es el que siempre tiene algo que opinar, gritó del asiento de atrás, a mí no me gusta llegar tarde a los sitios. Algo que tenemos que trabajar. Pero lo malo del asunto es que, bueno, quizá por lo que lo detesta Daniel, él sea alguien puntual. Pero el asunto está que ellos no aprenden lo que se les dice, aprenden lo que ven. Entonces, tenemos que hacer cambios en nuestra vida para que lo que vean sean lo que nosotros queremos que hagan. La iglesia de Tesalónica aprendió muy bien lo que vio en Pablo. Lo aprendieron tan bien que él les dice que fueron imitadores de él, pero no solo de él, porque él también imitaba a Jesús. Y esa era la clave. Yo estoy seguro que a Pablo no le importaba que lo imitaran a él. Él quería que ellos imitaran a Jesús. Y si nosotros queremos decir que somos verdaderos hijos de Jesús, nosotros tenemos que imitarlo a él también. Primera de Juan 2, 3 al 6 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Los tesalonicenses aprendieron bien la lección. Nosotros debemos aprender también bien la lección. El ejemplo se nos ha dado. El ejemplo lo encontramos aquí en la palabra. Debemos conocerla para poder seguirla, para poder imitar lo que aquí está. Punto número 5. En sus tribulaciones recibían la palabra de Dios con gozo
en el Espíritu. En sus tribulaciones recibían la palabra de Dios con gozo en el Espíritu. La segunda parte del versículo 6 dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Yo nunca he pasado una persecución como la que pasaron los de Tesalonicenses. A mí nunca me han estado persiguiendo para matarme, nunca han llegado a arrestarme porque estoy predicando. Yo no he pasado persecución como esa. Pero yo sí les puedo decir de uno de los peores momentos en mi vida que yo pasé en un trabajo. Y muchos aquí conocen la historia cuando yo trabajé allá en New Bedford. Ese trabajo me provocó a mí ansiedad, casi hasta depresión. Y yo iba a ese trabajo detestando tener que ir. Llegaba el domingo y yo me ponía de nervios porque yo no sabía qué yo iba a esperar el lunes llegando al trabajo. Eso fue un tiempo bien desagradable para mí. Pero recuerdo que un día, cuando yo estaba ya casi listo para tirar la toalla, me fui a mi carro a la hora del lunch a escuchar una predicación. Y yo dije, la primera que me salga, ojalá no salga algo de que se ahorcó Judas o que Saúl se echó sobre su espada. Pero no me salió nada de eso, gracias a Dios. Dios sabía que yo necesitaba escuchar. Y lo extraño es que, pregúntame cuál fue la predicación, yo no me acuerdo hoy. Hoy día yo no recuerdo cuál fue. Yo no sé cuál fue. Yo lo que sé, que cuando ese hombre empezó a hablar, yo sentí, él no había dicho ni 3 palabras. Yo sentí como si a mí me había traspasado el corazón una lanza. Empecé a llorar y se me quitó la ansiedad, se me quitó la preocupación y se me quitó todo lo que yo estaba sufriendo en ese trabajo. Yo lo dejé en el carro ese día. ¿Ok? Yo lo dejé en el carro ese día. Y salí del carro gozoso y contento. Porque ya yo no me sentía como me estaba sintiendo antes. Yo recibí esa palabra de Dios con gozo en mi ser. Y yo estaba pasando por una tribulación que fue de las más fuertes que yo he pasado en mi vida. La palabra gozo, quiero que recuerden que la palabra gozo que nos habla la Biblia no se refiere a un sentimiento, no se refiere a algo que viene y va. Gozo en la Biblia se refiere a un estado profundo de alegría y felicidad que no proviene de mis circunstancias, que proviene de la relación con Dios y de la esperanza en sus promesas. Así que no importa por dónde estemos pasando, el gozo del Señor debe estar firme en nosotros. No importa por cuál sea la tribulación, cuál sea la preocupación, cuál sea el problema, el gozo del Señor debe estar activo en nuestro ser. Porque no proviene de mis circunstancias, sino que proviene de mi relación con Dios. Ahora, mi relación con Dios no está donde debe estar. Quizá ese gozo no va a mostrarse como yo espero. Quizá yo necesito trabajar mi relación con Dios un poquito más para que el gozo siempre esté y yo no deje que las tormentas y los problemas y las cosas de esta vida me agobien. ¿Ok? Primera de Pedro 4, 12 y 13 nos dicen, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Cuando nosotros sufrimos aquí, simplemente estamos almacenando bendición para el mañana. El sufrimiento aquí no se compara con lo que Jesús está preparando para nosotros. Y Jesús sufrió. Jesús sufrió aquí en la tierra dándonos el ejemplo. Vamos a sufrir en esta tierra, pero la gloria venidera, la revelación de su gloria, esa esperanza, no, eso no muere. Eso no muere y eso va a ser glorioso. Hablaba Duli del día. ¿Cuán glorioso será ese día? Ay, ojalá fuera hoy. Ojalá fuera hoy, yo no tuviera que ir al trabajo mañana. Aunque ya no estoy en ese trabajo del que yo mencionaba, ya eso quedó en el olvido. Pero el gozo, tenemos que tener gozo y escuchar la palabra de Dios, especialmente cuando estamos pasando por tribulaciones. Nosotros tendemos a pasar por problemas y después decir, no voy a la iglesia, me voy a quedar porque estoy atribulado. Ven a la iglesia porque Dios te va a hablar. No te quedes, no te aísles. Eso es una mentira del diablo que quiere que tú no vengas porque vas a recibir la respuesta. En las tribulaciones tenemos que recibir con gozo la palabra de Dios. Último punto. La iglesia firme comparte el evangelio. Versículo 8 de Tesalonicenses dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo, quien plantó la iglesia ahí, solo a pocos meses después de salir de ahí, está escribiendo esta carta y le escribe, ya se conoce y se ha escuchado que ustedes están predicando en todas partes, en toda su región, ustedes están divulgando la palabra de Dios. Básicamente Pablo le está diciendo, me quitaron el trabajo en esa área. Ya yo no tengo que ir, porque ustedes lo han hecho con tanto empeño, con tanto éxito y con tanto fuego. Nosotros tenemos una encomienda. La alianza siempre está hablando de una iglesia de Hechos 1:8. Alguien lo sabía. Acts 1:8 Church, right? Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros no podemos llamarnos iglesia si no compartimos el evangelio, porque ese es el propósito. ¿Recuerdan los templos que enseñamos al principio, las catedrales? ¿Cuántos quisieran que este edificio se convirtiera en un gym? Porque los feligreses, cada quien agarró su camino, ya nadie se reunía, tuvieron que vender el edificio. De lo que yo tengo entendido, esto era una licorería antes de ser iglesia. Ese debe ser el orden. Debemos de cerrar la licorería y abrir una iglesia donde está la licorería. Debemos cerrar el gimnasio y abrir una iglesia donde está el gimnasio. No al revés. No al revés. La iglesia donde pastorea mi papá también era una tienda de un portugués. Aquí también. El portugués le vendió licor a menores. La ciudad le quitó la licencia de licor. Si no puede vender licor, no tiene negocio. Tuvo que cerrar la tienda y entonces mi papá hizo negocio con él para comprarla. Ese debe ser el orden. No debemos estar cerrando iglesias para abrir discoteca. No. Pero no lo vamos a hacer si no compartimos el evangelio. La iglesia tiene que seguir creciendo y que, como dice la Biblia, que cada día se añadía a la iglesia aquellos que iban a ser salvos. Cada día. Yo tengo un elogio para uno de nuestros ancianos aquí, que no se le infle la cabeza mucho. Nuestro hermano Hochi,
Algo que me encanta de Jochi es que Jochi puede hablar hasta con una tortuga que se le ponga al lado. Jochi, no importa a quién le llegue, a dónde esté, cómo sea, Jochi va a hablar con la persona que tiene al lado. No solamente hablar. En algún momento en su conversación, Jochi va a mencionar Jesús, va a mencionar que es cristiano, va a mencionar la iglesia, va a mencionar el evangelio. Jochi siempre, yo lo he visto con mis propios ojos. Siempre que tiene la oportunidad, Jochi está compartiendo el evangelio con alguien. Fuimos a live, estamos bajándonos del bus. Yo no sé si él se dio cuenta que yo me di cuenta, pero estábamos bajándonos del bus y nosotros, ¿y dónde quedó Jochi? Jochi estaba con Lisbeth orando por la chofera del bus. ¿Ok? Eso es un gran ejemplo a seguir. Siempre debemos de estar compartiendo el evangelio. Que eso sea una prioridad. Y lo digo no para decírselo a ustedes, lo digo para nosotros. Porque también eso tiene que ser una prioridad para mí. Hay que buscar la manera de compartir el evangelio. 6 cosas de una iglesia firme. Número 1, hay acción en su fe. Número 2, trabajan con amor. Número 3, constancia en la esperanza en Jesús. Número 4, imitadores del Señor. 5, en sus tribulaciones reciben la palabra de Dios con gozo en el Espíritu Santo. Número 6, comparten el evangelio. Nosotros nos consideramos una iglesia firme. Yo diría que sí. Yo no quiero terminar como los templos que vimos. Pero para no terminar como esos templos, le tengo un último versículo. Apocalipsis 3:11. Mensaje a la única iglesia que recibió un mensaje positivo de las 7 iglesias en Apocalipsis. Dice aquí, Dios hablando, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén aquí no es almacenar y guardar y abrazar, es continuar haciendo las cosas que debemos hacer para ser iglesia. ¿Ok? Continuemos haciendo las cosas que debemos hacer para ser iglesia. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que Dios le bendiga.